Buenas y bienvenidos a mi video. Mi nombre es Jorge de Semvirales y a continuación les voy a exponer sobre el acotado. Primero que nada, la acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una correcta acotación de un dibujo es necesario conocer no solo las normas del acotado, sino que también el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica un conocimiento de máquinas y herramientas utilizadas en su mecanizado. Principios generales del acotado. Se puede considerar que el dibujo de una pieza está correctamente acotado cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas para la fabricación de la misma. Algunos tips importantes para el acotado pueden ser los siguientes. Una cota se indica una sola vez en un dibujo. No debe omitirse ninguna cota. Las cotas se situarán en el exterior de la pieza. Siempre que no se pierda la claridad del dibujo, se podrá situar en el interior de la misma. Las cotas se distribuirán tomando en cuenta factores estéticos y de claridad. Normas básicas. Para poder acotar bien nuestro plano de construcción de un proyecto arquitectónico o alguna pieza mecánica, se recomienda seguir ciertas normas básicas de acotación. Por ejemplo, las cotas deben ser totalmente factibles, visibles e interpretables, a modo que se pueda deducir con facilidad y sin esfuerzo las distancias y medidas del dibujo realizado. Deben evitarse las cotas duplicadas por la confusión que pueden causar las cifras en exceso en un dibujo o proyecto. Las cotas de exterior e interior deben de ir separadas en el mismo proyecto. Si el dibujo es pequeño, se pueden realizar en el mismo plano, pero teniendo cuidado que estas no choquen entre sí. Si el dibujo es muy grande, con gran cantidad de detalles, se tendrá que hacer en dos planos distintos. Pasos para acotar. Algunos de los pasos más importantes para realizar un acotado correcto son los siguientes. Las líneas de cota no deben de cruzarse entre sí. Las líneas de referencia deben encontrarse con la línea de cota con un ángulo de 90 grados, excepto en casos especiales. Las cotas deben colocarse de forma ordenada y alineada, una línea de cota encima de la otra. Las cotas de detalle son las que deberán ir más cercanas al dibujo y luego las generales. Las líneas indicadoras no deberán tocar la línea de perfil visible en los dibujos. Las líneas ocultas no se deben acotar. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo el dibujo. Los números y cifras deben estar escritos sobre líneas guías y con letras entendibles. Las líneas de cota no deben cruzar las líneas de extensión y las líneas de cota no deben coincidir con las líneas del dibujo. Elementos del acotado. Algunos de los elementos más importantes y que vale la pena nombrar en un acotado correcto son los siguientes. Líneas auxiliares de cota. Son las líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie que se va a acotar y limitan la longitud de las líneas de cota. Cifra de cota. Son el número que indican la magnitud o el largo de cada respectiva cota. Símbolos de final de cota. Son las líneas que determinan dónde termina una cota en cada extremo. Símbolos de acotado. Los elementos complementarios son símbolos utilizados en la acotación y que acompañan a la cifra de cota. Es decir, son indicaciones gráficas adicionales a las dimensiones que simplifican el entendimiento de la acotación y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias. Entre ellos tenemos el diámetro, que se representa con el símbolo. La utilización de este símbolo evita en muchos casos la realización de una vista. El diámetro acota a arcos que son mayores de 180 grados. Para arcos menores se utiliza el símbolo de radio, que explicaré a continuación. El radio. Cuando no queda definido el centro de un arco, la acotación se utiliza con la letra R, que se antepone a la cifra de la cota. La esfera. La esfera generalmente se representa con una sola vista. El cuadrado. Este elemento, como en los casos anteriores, se utiliza cuando las formas cuadradas de la pieza no son identificables en la vista que se encuentra la cota. Muchas gracias por escuchar mi exposición, espero que les haya gustado y si lo desean pueden dejarme un like o un comentario. Hasta luego.